Hola, antes que nada quería darles la bienvenida a la primera semana del cursado de Clínica Pediátrica correspondiente al quinto año. Mi nombre es María Laura Agüero, soy docente de quinto año de la UDA Zona Norte y en esta ocasión vamos a comenzar con el tema de fiebre en menor de 36 meses. La fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría, aproximadamente se lleva un 30% de las consultas. Si bien la mayoría de las veces la fiebre puede estar ocasionada por cuadros de etiología viral, en un porcentaje de estos casos puede estar causado por una etiología grave. En aproximadamente el 20% de los casos no vamos a encontrar una causa evidente al inicio del cuadro. La importancia de un correcto abordaje radica en el uso racional de exámenes complementarios y así evitar someter al niño a estudios e intervenciones innecesarias. Para esto, a partir de distintos parámetros obtenidos de la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios, se intenta detectar de la manera más eficaz y precoz posible al grupo de pacientes que se encuentra en riesgo de presentar una infección bacteriana grave y que requerirá, por lo tanto, de un seguimiento y un tratamiento específicos. En esta diapositiva vamos a hacer hincapié en tres definiciones que nos van a ayudar a comprender el resto del tema. En primera instancia vamos a definir fiebre sin foco, que es el síndrome febril agudo, a esto me refiero con menos de 72 horas de evolución, tiene una causa aparente que lo justifique, ya sea en una adecuada anamnesis y examen físico, en un niño que se presenta con buen estado general y sin patologías de base. Después vamos a definir bacteriemia oculta, que es el aislamiento de una bacteria patógena en el nutritivo de un niño febril y sin foco clínico evidente de la infección. Y por último tenemos el concepto de infección bacteriana grave, que incluye la bacteriemia oculta, meningitis, la osteoartritis, la neumonía, las infecciones del tracto urinario y la enteritis bacteriana. En este contexto, la importancia de diferenciar por grupos etarios al evaluar el riesgo de infección bacteriana grave radica en que su prevalencia es inversamente proporcional a la edad del paciente. Por ende, a menor edad, mayor va a ser el riesgo de infección bacteriana grave. Este riesgo es más elevado en los lactantes menores de 3 meses, particularmente en los neonatos. Los porcentajes son los siguientes. En los menores de un mes va a ser del 12 al 17%, disminuyendo entre 1 y 3 meses a 7 a 10%, y baja de forma muy marcada entre los 3 a 36 meses del 1,5 al 3%. Esta mayor frecuencia de infección bacteriana grave en niños pequeños es debida en parte a la inmadurez del sistema inmune en los primeros meses de vida, que está relacionada con varios aspectos. En primera instancia, hay un déficit en la función de las células fagocíticas, como ser los polimorfonucleares y los monocitos, con neutrófilos que poseen menor capacidad de adherencia, migración, quimiotaxis y fagocitosis. Hay una disminución en la actividad de la vía interna del complemento que genera una deficiencia en la capacidad de ozonización de los gérmenes. Hay una adecuada producción de inmunoglobulina G específica frente a infecciones causadas por bacterias capsuladas. Hay un déficit de la memoria inmunológica. Además, los esquemas de vacunación pueden estar incompletos, ya sea por la edad del pequeño, especialmente en los menores de 6 meses, o por retraso en la aplicación de las vacunas del calendario. La variedad de manifestaciones, además, en estos pacientes es bastante inespecífica. A la hora de evaluar a estos niños es importante que podamos tener presente y poder detectar otras causas de fiebre sin foco, ya sea el exceso de abrigo, que es fácilmente objetivable, la deshidratación hipernatrémica, que puede estar relacionada a una mala preparación de las leches, vacunación reciente, entre otras causas. Es importante siempre tener en cuenta que la mayoría de estos cuadros de fiebre sin foco van a ser de etiología viral, pero que hay una proporción menor, pero que no es poco significativa, donde la fiebre va a ser causada por una infección bacteriana que puede ser potencialmente grave. Ahora vamos a hablar de la etiología, vamos a comenzar por los neonatos. Este grupo etario va desde el nacimiento hasta los 28 días de vida.
En estos niños lo que predispone a la infección bacteriana grave es la inmadurez de su sistema inmunológico, como vimos anteriormente, el paso por el canal de parto y en este grupo particularmente la diseminación hematógena de focos infecciosos bacterianos es más frecuente. En este grupo etario, la demora en el diagnóstico de infección potencialmente grave podría conducir a la progresión de la enfermedad y a una mayor morbimortalidad. La mayoría de los lactantes con fiebre sin foco tienen una infección viral. Las más frecuentes son por rotavirus, virus del cierre respiratorio y enterovirus. El Escherichia coli y el Streptococcus agalactiae son las más frecuentes dentro de las etiologías bacterianas en neonatos. El uso de profilaxis intraparto hizo que la frecuencia del Streptococcus agalactiae disminuyera, por lo que el Escherichia coli es la más frecuente en este grupo etario, seguido por los gram positivos como ser el enterococo, el streptococo del grupo B y el Staphylo aureus. Otros gérmenes involucrados son la Klebsiella, el Enterobacter, la Neisseria meningitidis, la Haemophilus influenzae tipo B, Salmonella, Listeria monocitógenes, que hay escasas referencias en nuestro país. En niños internados, en unidades de cuidados intensivos, también tenemos que considerar gérmenes del ámbito hospitalario, como son el Staphylococcus aureus, las enterobacterias, la pseudomonas, el Acinetobacter baumannii y los enterococos. Con respecto a los lactantes pequeños, que van desde los 29 días a los 90 días de vida, acá cabe mencionar que la infección del tracto urinario es la infección bacteriana que más frecuentemente va a coexistir con las infecciones virales. En este grupo etario, la Escherichia coli sigue siendo el agente etiológico más frecuente, pero comienzan a tener más relevancia el neumococo, meningococo y la salmonela. Como bien habíamos mencionado anteriormente, en los niños de 3 a 36 meses el riesgo de infección bacteriana grave se reduce de forma considerable, sigue siendo la principal infección, la infección del tracto urinario, y la principal causa de esta es la Escherichia coli. En este grupo, el neumococo es el principal responsable como agente etiológico de las bacterias ocultas. Esto sobre todo lo vemos después de la vacunación contra Haemophilus influenzae, donde este agente etiológico en su momento previo a la era de vacuna era el agente etiológico más importante. A su vez, el neumococo también está relacionado a infecciones como la neumonía. En esta entidad, como en todas, los pilares son la anamnesis correcta y muy minuciosa y un exhaustivo examen físico. Con respecto a la anamnesis, es importante que consideremos el grado, la duración y la forma en la que se midió la temperatura. No es lo mismo que la mamá refiera la sensación subjetiva de fiebre a que se constate por termómetro, ¿sí? Los antecedentes perinatales que presenta este niño, enfermedades previas que haya presentado, patología de base, si es que la tiene, enfermedades previas, el contacto reciente con otros enfermos, ¿sí? Es importante el foco epidemiológico, el estado de inmunización y si es que se aplicó recientemente alguna vacuna, si recibió tratamientos antibióticos previos, por qué motivo y cuándo fue que los recibió, ¿sí? Las alteraciones del patrón del sueño, del comportamiento, la alimentación, que la mamá nos refiere a que este niño rechaza el alimento, que duerme más de lo habitual, que lo nota irritable o apático, ¿sí? El estado de conexión con los padres y los signos o síntomas acompañantes que nos puedan referir los padres y que nos puedan orientar hacia el foco de esta fiebre. Con respecto al examen físico, y como siempre hacemos hincapié, es importante que este sea minucioso y sistematizado, es importante que podamos conocer las distintas características del examen físico en las distintas edades, ¿sí? Me refiero a lo que es un examen físico normal para poder detectar, ¿sí?, las distintas alteraciones. Es importante prestar atención a los distintos parámetros clínicos, que esto va a incluir la temperatura corporal, el estado general, ¿sí? Frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿sí? O sea, es importante que sea completamente minucioso.
Ahora, introduciéndonos a lo que respecta a exámenes complementarios, la solicitud de estos ¿sí? Van a estar en función principalmente de lo que es la edad del paciente y del estado general y las manifestaciones clínicas que este niño presenta. Esos van a ser los pilares que nos fundamenten a nosotros qué estudios vamos a pedir. Los neonatos, recuerden que son los niños desde el momento del nacimiento hasta los 28 días. La premisa va a ser la internación, el cribado y el tratamiento empírico de la infección, ¿sí? Esto va a ser independientemente del estado general que presente el niño y de las manifestaciones clínicas del mismo. Dentro de la batería de estudios que contamos para el abordaje de esta patología, vamos a comenzar hablando del hemograma, ¿sí? Dentro del hemograma, de los glóbulos blancos. Lo que nos va a determinar un mayor riesgo de infección bacteriana grave va a ser el recuento total de glóbulos blancos que sea mayor a 15.000 glóbulos blancos y también la leucopenia, sea el recuento menor a 5.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. También vamos a contar con biomarcadores inflamatorios, ¿sí? Acá tenemos a la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Con respecto a la velocidad de eritrosedimentación, esta aumenta en forma tardía, recién comienza su aumento luego de 24 horas de iniciado el cuadro febril. El aumento es lento y alcanza el pico entre los 3 a 5 días del inicio de la infección y además demostró tener una baja sensibilidad y especificidad. A veces es el único biomarcador con el que podemos contar en algunas instituciones, pero tenemos que tener en cuenta y tener presente esta baja sensibilidad y especificidad a la hora de utilizarlo. La proteína C reactiva y la procalcitonina son reactantes de fase aguda, que son los más contemplados dentro de las últimas publicaciones. La proteína C reactiva es más fácil de poderla adquirir en la mayoría de las instituciones, no así con la procalcitonina, ya que es un reactivo un tanto más caro, ¿sí? La proteína C reactiva es el indicador más confiable en niños con fiebre, comienza a elevarse a las 12 horas del inicio de la enfermedad y alcanza el pico alrededor de las 48 horas. Y la procalcitonina aumenta mucho más rápido que la proteína C reactiva, comienza a aumentar alrededor de las 3 a 4 horas de iniciado el cuadro infeccioso, alcanza un pico entre las 6 y las 12 horas desde el inicio de la infección. Algo que es importante es que se eleva en forma paralela a la evolución del cuadro y empieza a descender entre las 24 y 48 horas después de instaurado un tratamiento efectivo, ¿sí? También nos sirve para evaluar la instauración del tratamiento. Con respecto a los cultivos, contamos con hemocultivos, urocultivos y cultivo de líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a obtener mediante la punción lumbar. Con respecto a las imágenes, contamos con la RX de frente y perfil, y esta nos va a servir en los cuadros sin foco, sobre todo en aquellos niños con un recuento total de glóbulos blancos mayores a 20.000, y en estos pacientes es donde tenemos un mayor riesgo de poder tener una neumonía oculta en el contexto de un niño con fiebre sin foco. Es importante tener siempre presente que el plan de estudios y tratamiento va a variar según la edad del paciente. Antes de hablar de los algoritmos de estudio y tratamiento, vamos a hacer mención a los criterios para la identificación de niños con bajo riesgo para infección bacteriana grave en menor de 90 días. Se han confeccionado una variedad de herramientas que es muy importante, pero en nuestro ámbito la más utilizada son la de los criterios de Rochester, ¿sí? Esta es una herramienta de ayuda a la hora de categorizar al paciente, ¿sí? En ella se mencionan antecedentes, ¿sí?, que apoyan al bajo riesgo, como ser el recién nacido de término, que sea previamente sano, sin enfermedades crónicas subyacentes, que no haya estado internado más tiempo que la madre, que no haya tenido hospitalizaciones previas, que no haya recibido tratamiento antibiótico previo o actual. Dentro del examen físico es que ese niño tenga un examen físico normal, que no tenga presencia de otitis media aguda, que el paciente luzca bien. Dentro del hemograma
Esto que les refería en un principio, el recuento de leucocitos que tiene que estar entre 5.000 y 15.000. Con respecto a la orina, que tenga menos de 10 leucocitos por campo, de gran aumento en orina centrifugada, ¿sí? Con respecto al líquido cefalorraquídeo, no se van a realizar punción lumbar, ¿sí? Estas son todas las características que debería reunir un niño menor a 90 días que se considera con bajo riesgo de infección bacteriana grave. Este primer algoritmo va a estar dirigido a los niños de 0 a 29 días con fiebre sin foco. Como hablábamos previamente, el criterio de estos niños es la evaluación. Vamos a tomar laboratorio con hemograma completo, biomarcadores. Estos niños le vamos a realizar hemocultivos, vamos a pedir coprocultivos en el caso que estos niños presenten diarrea. También tenemos como herramienta el aspirado nasofaringio para detectar virus respiratorios. Vamos a tomar urocultivo, que en este grupo etario va a ser a través de punción suprapúbica, ¿sí? Y vamos a realizar punción lumbar con cultivo de líquido cefalorraquídeo y se va a medicar en forma empírica hasta tener resultados de cultivo. El segundo algoritmo está dirigido a los lactantes de 30 a 90 días. En estos principalmente el algoritmo parte de la evaluación del estado general y se va a dividir en pacientes de buen estado general y pacientes con espectro tóxico. Comenzando por los de buen estado general, a estos tenemos que evaluar los antecedentes, vamos a realizar hemograma y biomarcadores, vamos a solicitar orina completa teniendo en cuenta, ¿sí?, que el sedimento de orina en un 50% de estos niños puede ser normal y el paciente tener una infección urinaria, por ende también vamos a solicitar urocultivo, también vamos a solicitar hemocultivos y aspirado nasofaringio, ¿sí?, para ver la posibilidad de un agente respiratorio viral, ¿sí? Posterior a esto vamos a evaluar el bajo o el alto riesgo de infección bacteriana grave, ¿sí? Dentro del bajo riesgo tenemos que no tenga antecedentes, como habíamos visto previamente. Con respecto a los glóbulos blancos, que el recuento total de estos se encuentre entre 5.000 y 15.000, ¿sí? Y que el sedimento urinario sea normal con una PCR menor a 20, ¿sí? Acá, luego de esto, si el niño se constata que es de bajo riesgo, ¿sí?, tenemos que preguntarnos si el seguimiento de este niño va a estar, ¿sí?, asegurado. En el caso de que uno considere que el seguimiento está asegurado, estos niños van a tener un control ambulatorio. En el caso que no podamos seguir a estos niños, ya sea por distancia, por las pautas de alarma de los padres o por múltiples factores, los tenemos que internar y observar, ¿sí? Después tenemos a los niños con alto riesgo, ¿sí?, donde vamos a tener antecedentes. Los recuentos de glóbulos blancos van a estar por encima de 15.000 o por debajo de 5.000. Vamos a tener un valor de PCR mayor a 20, una PCR menor a 20. El sedimento urinario puede ser anormal. En estos pacientes los vamos a internar, ¿sí? En estos pacientes podemos pedir líquido cefalorraquídeo, una radiografía de tórax en el caso que el niño presente más de 20.000 glóbulos blancos o haya una sospecha clínica, ¿sí?, de neumonía. Y vamos a comenzar con antibiótico-terapia endovenosa. En los pacientes que de inicio evaluamos un aspecto tóxico, estos niños se van a internar, se van a pedir todos los estudios correspondientes, vamos a realizar todos los cultivos correspondientes, ya sea hemocultivos, urocultivo y punción lumbar para cultivo líquido cefalorraquídeo, y vamos a comenzar luego de todo eso con antibiótico-terapia endovenosa. Con respecto a los mayores de 3 meses, acá también vamos a comenzar evaluando el buen estado general o el aspecto tóxico. Obviamente, como todo paciente con aspecto tóxico, el criterio es de internación, el estudio completo de este paciente, ya sea con hemograma, con aspirado nasofaringio, placa de tórax,
y los distintos cultivos que ya mencionamos y comenzar con antibiótico-terapia endovenosa. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, acá la cuestión está en los niños con buen estado general y sin antecedentes ni epidemiológicos ni clínicos de riesgo, ¿sí? Debido a la frecuencia, la primera infección bacteriana grave para descartar es la infección urinaria, por lo que en este grupo se recomienda realizar antes que nada un análisis de orina completo y un urocultivo, ¿sí? En el caso de los chicos sin fiebre con más de 24 o 48 horas con buen estado general, ¿sí? Que tengan fiebre elevada, más de 39 o antecedentes de infección del tracto urinario. En el caso de que el análisis de orina sea normal, se debe considerar realizar hemograma completo con proteína C reactiva o procalcitonina, ¿sí? Si estos resultados son de alto riesgo, se deben realizar hemocultivos por 2 e internar al paciente. Yo sé que ya a esta altura están cansados, es un tema que tiene muchas aristas, pero bueno, nos queda el último tramito que es el tratamiento antibiótico. Espero que toda esta información les haya servido de guía para comenzar a introducirse en el tema de fiebre menor de 36 meses. Tienen la bibliografía recomendada subida en la plataforma y cualquier consulta nos pueden hacer a cualquiera de los docentes, a mí particularmente, ¿sí? Y también vamos a charlar sobre este tema en las tutorías. Muchas gracias a todos y que tengan un buen inicio de año.